Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión les traigo una review de un excelente programa para la recuperación de datos en Windows. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Bueno chicos, del programa que les estoy hablando es 4DDIG, el cual es un potente software de la empresa TechnoShare dedicado totalmente a la recuperación de datos en cualquier tipo de partición, ya sea un USB, un disco duro, un CD o cualquier medio extraíble que almacene datos. Lo que más me llamó la atención de este programa es que se pueden recuperar documentos perdidos luego de formatear. Esto nos quiere decir que es cuando alguien borra un documento o cualquier tipo de archivo en aquel dispositivo, sea lo que haya borrado intencionalmente o no, pues este se puede recuperar. Los tipos de archivos que se pueden recuperar son fotos, videos, audio, documentos de oficina, mail y archivo e incluso otros. La verdad es que existe una variedad de tipos de archivos los cuales sí se pueden recuperar, así que prácticamente no hay una limitación para este programa con respecto a poder recuperar cualquier tipo de archivo que le especifiquemos. Antes que nada, primero vamos a ver los requisitos. Como podemos observar, está disponible para la mayoría de versiones de Windows y también para macOS. La verdad, ¿cómo se puede observar aquí? Pues la mayoría de los requisitos que pide son mínimos, así que se podrá funcionar en cualquier tipo de ordenador de bajos recursos. Bueno chicos, una vez aquí lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador. Luego de esto, aquí va a estar la página oficial de 4DDIG, Windows Data Recovery, que también se las estaré dejando en la descripción de este video. Así que aquí le vamos a dar clic donde dice probar gratis. Una vez que se haya descargado, en este caso va a estar en la carpeta de descargas. Como podemos observar, aquí tengo el programa y lo voy a arrastrar hacia escritorio. Una vez aquí, lo que voy a hacer es a mostrarles un USB. Así que aquí en este equipo voy a conectar mi USB. Y como podemos observar aquí chicos, en este caso tengo una foto de desarrollador, un PDF de qué es la tecnología y por último dos videos. Ahora lo que voy a hacer es a darle clic derecho al USB y formatear. Le doy en iniciar. Luego de esto vamos a ver chicos que el USB ya no tiene ningún archivo, está totalmente vacío. Así que le voy a dar en la X, a cerrar. Y ahora voy a proceder a ejecutar como administrador al programa. Luego de esto aquí la interfaz le damos en aceptar estos términos y condiciones y le damos en instalar. Aquí vamos a esperar hasta que termine de instalar el software. Una vez que haya terminado de instalarse, en este caso le vamos a dar en iniciar. Y aquí se nos va a abrir esta ventanita, la cual dirá que la instalación ha sido totalmente satisfactoria. Cerramos esto y aquí vamos a encontrar de primera interfaz pues muy elegante el programa de TechnoShare 4DDIG. Bueno chicos, en este caso ya me ha detectado mi USB. Y ahora chicos, lo que les voy a enseñar es que en esta parte de aquí podemos escanear en tiempo real para que así nos pueda reconocer el programa cualquier tipo de USB que nosotros conectemos o cualquier tipo de medio. En este caso voy a conectar otro USB y le doy en escanear y aquí nos va a decir que está leyendo los datos del disco y vemos ahora chicos que ya nos ha detectado el USB nuevo, así que voy a proceder a desconectarlo. Solamente quería enseñarles esto. Bueno chicos, más abajo podemos observar tanto las ubicaciones comunes, entre ellas está incluida escritorio. Aquí podemos especificar algún tipo de carpeta, tanto papelera de reciclaje como las demás que vemos a continuación. Entre estas opciones también vamos a contar con una reparación avanzada. Entre estas podemos recuperar datos de un sistema fallado, reparar fotos e incluso reparar videos. Una vez mencionado esto, en este caso seleccionamos la unidad que queremos hacer la recuperación, en mi caso el USB en el cual habíamos eliminado los documentos anteriormente. Seleccionamos y le damos en empezar. Aquí nos va a hacer una pregunta, la cual dirá qué tipo de archivos desea recuperar. En este caso pues podemos seleccionar todo o podemos especificarle qué tipo de archivo en exclusiva queremos recuperar. En mi caso pues una foto, un video y un documento. Lo seleccionamos en este caso y le damos en escanear tipos de archivos seleccionados. Una vez aquí chicos va a estar escaneando totalmente. Como podemos observar chicos, en este caso ya estará encontrando los archivos. En mi caso recuerden que al principio eran dos videos, una foto y un documento en PDF. Y como podemos observar chicos, en este caso ya me los ha detectado. Desde la vista de archivos ya aquí nos está apareciendo tanto una foto, dos videos y un documento.
Pues en mi caso, como veo que me ha detectado ya los archivos, así que aquí le voy a dar en detener o pausar, y aquí nos va a dar unos consejos. En este caso les recomiendo que los leamos y le damos en entendido. Luego de esto, chicos, voy a abrir la carpeta del JPG, la cual sería la imagen, y vemos que es la misma imagen de anteriormente. Aquí nos vamos a ubicar en vista de árbol y aquí vamos a observar un poco de información acerca de qué es un archivo TAC y un archivo RAW. En este caso, chicos, si queremos recuperar cualquier tipo de archivo, como podemos observar, lo vamos a seleccionar. En este caso voy a seleccionar primero la imagen JPG y le damos en recuperar. Nos va a decir que tenemos que actualizar a la versión Pro, así que le podemos dar en comprar ahora. Aquí nos va a redireccionar hacia la página oficial de 4DDIG. En este video te voy a estar dejando en la descripción un 30% de descuento al precio original. Y aquí estarán el tiempo de licencia, en este caso de un mes, de un año y por último una licencia de por vida. Podemos elegir el plan que mejor se nos adapte. Aquí tenemos también las formas de pago, en este caso podemos utilizar vía PayPal. Así que una vez aquí le vamos a dar en registrarse y vamos a digitar el correo electrónico desde el cual realizamos la compra. Y ahí pegamos el código de licencia o registro. Y por último le damos en registrarse. Luego de que le hayamos dado en registrarse, pues en este caso nos va a aparecer una parte que dice registrado satisfactoriamente. Aquí nos va a aparecer previos registros de nuestra licencia y le damos en aceptar. Luego de esto, aquí nos va a aparecer la ruta la cual queramos que escojamos para poder recuperar nuestros documentos. En este caso voy a elegir la parte de escritorio y le doy en recuperar. Ahora nos va a aparecer una pestaña, le damos en ver recuperados y aquí nos va a aparecer en este caso la foto. Como podemos observar, está en su máxima calidad. Luego de esto voy a pasar a recuperar los otros documentos. En este caso voy a entrar a la carpeta de videos y en este caso voy a seleccionar solamente un video, ya que este es un poco más ligero. Y por otra parte también el otro documento en PDF. Y por último le doy en recuperar. Seleccionamos en este caso la ruta, voy a seleccionar escritorio y le damos en recuperar. Aquí vamos a esperar un momento y vemos que la recuperación ha sido totalmente exitosa. Aquí le damos en ver recuperación y aquí seleccionamos pues en este caso las fotos, que aquí estará la foto que hayamos recuperado, el PDF y por último el video MP4. Como podemos observar, chicos, todo está funcionando a la perfección. Ya una vez recuperados los archivos, pues en este caso me voy a ir a la parte de inicio del programa, le doy volver. Y vamos a ver, chicos, que este va a ser un potente software al momento de recuperar cualquier archivo perdido o borrado. Ya puedo cerrar tranquilamente el programa. Y en conclusión, chicos, TechniShark 4DDIG es un potente software el cual sirve para poder recuperar los archivos borrados, ya sea de cualquier disco formateado o cualquier disco de datos externo. Y esto sería absolutamente todo, chicos. Espero que este video te haya servido de gran utilidad. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno, chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNec y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos.